Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la actividad número 2, siendo maestros de la cultura inclusiva. Mi nombre es John Alejandro Ariza Muñoz, soy psicólogo, especialista en infancia y adolescencia. Actualmente estoy haciendo mi maestría en educación. Nuestra población elegimos a los docentes universitarios, dado que a medida en que yo he ido avanzando en mi proceso formativo y profesional, he podido trabajar en todo lo que es bienestar, he podido trabajar en todo lo que es permanencia y graduación oportuna. Y hemos notado, un desconocimiento por parte de los docentes universitarios frente a los procesos de inclusión educativa. Y esto nos hace pensar que hay que fortalecer este ámbito para saber cómo podemos actuar y cómo podemos como docentes también impactar en las instituciones, en los estudiantes y en nuestra aula de clase para que podamos llegar a un mejor acuerdo y ayudarles a los estudiantes a salir adelante. Les traigo un video, sin embargo, por temas de tiempo, vamos a dejarlo acá, vamos a dejarlo en las diapositivas, ya después lo iremos viendo para que ustedes puedan ver este material, pero para contextualizarlos, este video nos habla sobre la inclusión y la manera en que se articula con la educación y cómo nosotros desde un rol desde docentes podemos llegar a potencializar y a cambiar todo lo que está llegando a suceder dentro de estos ámbitos académicos. La introducción. Bueno, este es un espacio en el cual queremos entender desde la perspectiva de cómo la inclusión se está dando en los procesos de acceso, participación y logros de los alumnos. Cuando nosotros hablamos de una inclusión es poder llegar a acercar a la población más global, también a las personas que en muchos tiempos o en muchas épocas, incluso actualmente, se ha venido discriminando, ya sea por un diagnóstico, ya sea por una discapacidad, ya sea por X o Y motivo, se ha tenido un poco excluidos o marginados dentro de ese proceso que nosotros llamamos educación. Entonces la idea implica en una transformación cultural de políticas, prácticas, para poder atender a esas necesidades que necesitan esta población, ¿cierto? No simplemente es darles lo necesario, sino también poderlos vincular y que ellos se sientan parte y partícipes de este proceso educativo. Entonces, nuestro objetivo con el día de hoy es generar concientización en los estudiantes, en los docentes universitarios, perdón, acerca de la importancia de la inclusión en las aulas educativas y cómo podemos desde el rol del docente disminuir barreras para que haya una inclusión oportuna. La inclusión que exige desde el autor de Echitia y Asco 2011, vamos a hablar de cuatro aspectos muy importantes. Uno, las diferencias, los procesos de que es aprender a diferenciar, aprender que todos aprendemos diferente, ¿cierto? Hay unos que aprenden de forma de memoria, otros más cinestésicos, otros más auditivos, otros más visuales, tenemos diferentes maneras. Y si así somos diferentes en una población en las cuales tenemos todas nuestras habilidades, fortalezas, términos físicos, cognitivos, ¿cierto? Se nos dificulta aprender. Pensemos también en las personas que se les dificulta con estas mismas terminologías y seguimos enseñando de la misma manera. Entonces, aquí tenemos que entender que hay diferencias no solamente en nuestra población que ya tenemos segmentada, sino tal vez en las personas que tenemos que hacer inclusión. También hay otra diferencia y es ahí donde empieza a jugar un papel importante que es la identificación. En esta, cuando identificamos cuáles son los problemas, también tenemos que mirar cuáles son las barreras que se están generando y que no hemos podido llegar a romper para generar ese aprendizaje. Entonces, aquí lo que implica que es recopilar, cotejar, evaluar y asimismo proyectar los mejores recursos frente a las políticas y las prácticas y llegar a generar una concientización que permita avanzar en el proceso y después de ese avance empezar a sintetizar para toda nuestra población. Miren, podemos cambiar desde la forma en que nosotros dictamos, la forma en cómo damos una clase, cómo calificamos, cómo demostramos también nuestra calidad frente a nuestra aula de clase, ¿cierto? No solamente es de docente, esto también lo tienen que trabajar las instituciones, las políticas, la normatividad, la infraestructura, ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Los estímulos, algo muy importante, y esto es algo que queremos rescatar y es de estos dos autores hablan de la estimulación en el sentido en que hay cosas extrínsecas e intrínsecas que pueden hacer que motiven a los estudiantes a seguir adelante. Tal vez una palabra de un profesor que le motive a seguir, eso puede llegar a inspirar a estas personas que se han sentido excluidos frente a ese proceso
en los cuales ellos quieren estudiar, pero tal vez sus condiciones no los han permitido adaptarse de la mejor manera. Entonces, una palabra de nosotros como docentes sí puede llegar a impactar. Entonces, la manera en cómo nos comunicamos, cómo nos expresamos, cómo nos relacionamos. Y por último, la ejecución, y es cómo estamos llevando esto a esta población y cómo estamos permitiendo, en muchos casos, porque no lo hacemos de manera consciente para agredir a alguien, sino hacemos, no sé, una calificación de un examen en el cual tienen que hablar, pero no nos damos cuenta que tenemos un estudiante que no puede comunicarse a nivel verbal, sino de pronto por su lenguaje, que es el lenguaje de señas. Y entonces ahí empezamos a tener unas desventajas frente a unos estudiantes y otros, ¿no? Entonces, frente a los procesos incluso de mini currículo, de PI, de objetivos, de seguimiento institucional, bienestar, permanencia y graduación oportuna, hay que empezar a trabajar de que los docentes, ustedes, también puedan ir determinando estos estudiantes, hacerle un acompañamiento e incluso que la institución pueda ayudar a prestar el personal adecuado para poder acceder a este tema de educación. Un ejemplo, un intérprete en lenguaje de señas, ¿cierto? Alguien que les vaya contando, les vaya narrando lo que está sucediendo. Tener accesibilidad, por ejemplo, de rampas a las personas que tienen una discapacidad física. Y es ahí donde generamos ese preámbulo para entrar a esas definiciones que necesitamos ver. Entonces, las definiciones de discapacidad podemos inferir que en este momento son cuatro por lo general que se manejan en las instituciones. Pueden llegar a variar, pueden cambiar los nombres, sí. Por lo general tienden a tener este nombre, pero pueden llegar a variar, ¿sí? Las físicas, que son toda discapacidad que puede llegar a afectar a nivel de movilidad, a nivel articular, ¿cierto? Alguna pérdida o falta de algún tipo de miembro o temas de desplazamiento. La sensorial, cuando estamos hablando de que una persona no tiene o de pronto hay una carencia o una falta de alguno de sus sentidos, ¿cierto? Ya sea tacto, visual, olfativo, gustativo. Entonces, hay que empezar a mirar cómo podemos integrar esto a la población y qué tanto le está afectando en su aspecto educativo, ¿no? El cognitivo encontramos que hay bastante cuando ya hay un diagnóstico y sobre todo lo asociamos a temas de un retraso, una discapacidad intelectual, un TEA, por ejemplo, un TDAH. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ver que cognitivamente puede llegar a haber afectaciones frente a esa estructura de pensamiento. Entonces hay que saber que hay diferentes opciones para poderlo manejar. No siempre son universales, ¿sí? Hay que ir mirando caso por caso, pero algo que se hace generalmente es que si hay una persona que tiene que repetirle los pasos, dárselos muy desglosados para que sepa cuál es la actividad. Si a veces pensamos que ellos van a interpretar lo mismo que nosotros, puede llegar a ser un error. Y el psicosocial, que es uno de los que se habla, pero al mismo tiempo se ha tenido un poco marginado, es el tema de también un tipo de diagnóstico, pero no lo vamos a asociar a algo 100% cognitivo, sino más un tema a nivel de estado emocional, algo más como de un trastorno, de ya cuando un psicólogo o un psiquiatra da un tipo de diagnóstico, lo que es depresión, ansiedad, esquizofrenia, para colocar algunos ejemplos, pero que estos pueden llegar a afectar y repercutir en la calidad de estudiante. Y estas son personas que han venido también siendo marginados y excluidos en el tema educativo. ¿Cómo podemos integrarnos? Bueno, yo les traigo un material, este es un video muy interesante, les pido que por favor lo vean. En este caso también le pido a la profesora que lo pueda ver. Es cómo hay una persona que ingresa a un establecimiento donde todas las personas tienen diferentes cualidades, ¿cierto? Y también tienen pues algún tipo de discapacidad o tienen algún tipo de información diferente a la que uno está acostumbrado. Entonces, no quiero dar mucho preámbulo a este video, pero con este video la idea es poder hacer una actividad con los docentes, ¿cierto? Donde nos coloquemos en ese rol y en ese papel de cómo yo me sentiría. Porque a veces es más fácil verlo desde afuera que de verdad ponernos en el papel y sentirlo. Porque ahí es donde llega a implicar ese cambio a nivel emocional y cognitivo. Entonces, el video nos va a narrar de cómo se empieza a ser parte de una comunidad por solo pedir una taza de café, poder relacionarse y empieza a mirar esas mecánicas diferentes, incluso empieza a adaptar y a adoptar unas cosas dentro del mismo escenario. Entonces es muy interesante. La idea es que después de eso podamos realizar un tema de juego, ¿cierto? En el cual pongamos cómo se sentía el señor ingresando a este café, ¿cierto? ¿Qué creen que pesaría? ¿Cómo cree que se sentiría? ¿Cuáles serían sus emociones? Felicidad, tristeza, preocupación. ¿Cómo creen que después de entender esto que se trabaja ya, cómo pueden entender y cómo creen que él cambió su chip en la manera en saber la mecánica y el dinamismo, ¿cierto?
Y quiero que me regalen un momento, ¿sí? Y aquí en este momento pensemos cuáles son esas condiciones en las cuales podemos hacer sentir a personas que los excluimos de clase y que también qué podemos hacer para incluirlos. ¿En qué momento podremos sentir que hemos alejado nuestros estudiantes o en qué momento sentimos que lo hemos interiorizado en nuestras aulas de clase? Ya para ir finalizando, algunas estrategias que se abordan en esta comunidad educativa son, uno, el trabajo colaborativo entre profesores. Háblense, coméntense, a veces sí es importante escuchar la opinión de otro, entonces cómo lo ha venido abordando en clase. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje son fundamentales. La atención y la diversidad de un currículo que empiece a cambiar, que a estructurar y no calificarse de la misma manera. Administrar y organizar de organización interna dentro de los procesos tanto escuela como colegio como universidad. Esto nos lo dice el Soto 2013. Y al final, la idea es poder hacer una actividad de 4 equipos en las cuales hablemos de estas discapacidades que nosotros ya hemos hablado, ¿cierto? Que las representen y que nos digan qué pueden llegar a hacer para cambiar y para utilizarlo en el aula. Listo, y la idea es que lo socialicemos entre todos. Muchas gracias a todos ustedes por su atención, por su disponibilidad. Hasta una próxima ocasión y muchas gracias.